Anelis nuevamente aquí para compartir contigo de la maravillosa palabra de nuestro Padre, esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos orienta, esa palabra que nos enseña quién es Él y el privilegio que tenemos de venir a su presencia. Hoy yo estoy gozosa porque el Señor me ha revelado y me ha enseñado, me ha confirmado la libertad que tenemos, el libre acceso que tenemos de venir a hablar con Él. Yo noto que hoy día es muy común ver dentro del pueblo de Dios y quizás en el ámbito secular también las personas tienden a seguir a personas de reconocimiento o con un determinado estatus. Pero a mí lo que me preocupa es dentro del pueblo de Dios, ¿no? Quizás el desconocimiento que tienen de la libertad y de la posibilidad que tenemos de venir a nuestro Padre sin necesidad de un intermediario humano todo el tiempo. Entonces yo quiero compartir este video con una palabra que se encuentra en Hebreos. Aquí lo tengo anotado. Hebreos del capítulo 1, los versículos 1 y 2. Dice el Señor: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. El Señor nos indica que nosotros, por medio del sacrificio de la cruz, tenemos libre acceso para hablar con el Padre, para hablar con Él. Jesucristo es el mediador entre nosotros los hombres y Dios. Jesús estableció su iglesia. Él instruyó y dirigió personalmente a los líderes mientras Él recibía instrucciones de su Padre celestial. Por consiguiente, la iglesia de Jesucristo era dirigido por Dios y no por el hombre. El Señor estuvo aquí en la tierra, dirigió a sus discípulos, les dio orientaciones, ellos vivieron con el Señor, ellos vivieron, ellos aprendieron, ellos se nutrieron directamente de la fuente. Y el Señor estableció con ellos apóstoles, maestros, profetas, para que su iglesia siguiera adelante. Pero no quiere decir que esas personas van a sustituir a Jesucristo. Al contrario, todo el tiempo los apóstoles, los discípulos de Jesucristo siempre ministraron, siempre enseñaron con el fundamento de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que nada ellos podían hacer si no hubiese sido dado y otorgado por Jesucristo. Y veamos lo que sigue diciendo el Señor. Dice: Jesús enseñó que la iglesia sería edificada sobre la roca que es Él mismo. Hay un versículo en la Biblia donde se habla que Pedro dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero el Señor nos estaba dirigiendo principalmente a Pedro. Quizás Pedro iba a ser uno de los principales apóstoles, o quizás el primero que estaría al frente de su iglesia cuando el Señor ya partiera con el Padre. Pero el Señor Jesucristo lo que le estaba enseñando a Pedro era que sobre él, sobre la roca, iba a ser edificada su iglesia. Entonces veamos en Hebreos capítulo 5 versículos 4 y 6 qué nos sigue diciendo el Señor sobre esto. Dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
Dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor el Padre estableció que Jesucristo es el sumo sacerdote, el que está por encima de todos los apóstoles, de todos los maestros, de todos los evangelistas, de todas las personas que hoy vemos ministrando, haciendo la obra del Señor. Pero eso no es más que el seguimiento, la continuidad de lo que se hizo en esa iglesia primitiva. Todos los pastores, evangelistas, maestros, líderes que vemos ministrando hoy en el pueblo de Dios es bajo esa primera orientación dada por el Señor. Entonces, en este capítulo podemos ver la humanidad de Cristo y su elección por Dios. Las ordenanzas y principios del Evangelio se administran y enseñan a través de un sacerdocio. El Padre dio esta autoridad a Jesús, quien a su vez ordenó a sus apóstoles y les dio el poder y la autoridad del sacerdocio. Pero Jesús os recordó a sus discípulos que, y voy a leer Juan del capítulo 15, voy a leer el versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. El Señor nos está enseñando que todo ha sido indicado por Él y que si hay sacerdotes, si hay apóstoles, si hay líderes, si hay maestros, es porque Él lo estableció así, porque Él fue el que nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, dice el Señor, la iglesia de Jesucristo es una unidad cuidadosamente organizada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Vamos a Efesios capítulo 2 de los versículos 19 y 22. Y cuando yo leí esta palabra me maravilló, porque ciertamente nos está dando una clara visión de que nosotros tenemos acceso al sacerdote de sacerdotes y maestros de maestros. Dice el Señor en Efesios capítulo 2 del 19 al 22, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí en Mateo veamos el significado de ese velo que se rasgó cuando Jesús expiró. Dice en Mateo 27 del 50 al 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y vamos a ver el significado, yo lo tengo aquí anotado, el significado de ese velo que se rasgó. Ese velo que al rasgarse nos dio a nosotros, a todos, libre acceso para llegar al Padre. Dice, lo primero que vemos es que la sangre derramada de Jesús, su sacrificio, fue la expiación, el pago suficiente por los pecados para siempre. Rasgarse el velo, la sangre derramada del Cordero, significa que nosotros ya no tenemos que derramar sangre de nadie más, ni de animales, ni de otro ser humano. Esa sangre ya fue derramada por el Señor Jesucristo. Entonces, el segundo, el acceso al lugar santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles. Qué lindo, qué linda la obra del Señor. Cómo Él vino a esta tierra, cómo Él, siendo hombre sin pecado, murió por todos nosotros. Era necesario ese sacrificio para que hoy tú y yo
seamos limpios por esa sangre, pero además de eso podamos venir al Padre y clamar a Él a todo tiempo. Como siempre lo he dicho, Él está 24/7 disponible para nosotros. Nosotros no tenemos que hacer un ritual específico, nosotros no tenemos que hacer una ceremonia súper rebuscada para hablar con el Padre. Es sencillamente venir y hablar con Él, donde quiera que tú te encuentres, porque ya nosotros somos ese templo. Es solamente hablarle a nuestro Señor. Entonces dice, la rasgadura del velo significó que Dios se retiró de ese lugar, del templo, para no volver a morar en un lugar hecho por manos humanas. Lo que les venía diciendo, el templo del Señor somos tú y yo. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ya tenemos morando al Espíritu Santo en nosotros, y ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Aleluya, qué bonito, qué bonito. Y oye lo que dice el Señor en Hechos 17, capítulo 17, desde los versículos 24 al 31. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que yo les decía, Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Pero fíjense su majestad, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y sabemos quién es ese varón, Jesucristo. Veamos qué dice el Señor aquí. El velo era un simbolismo de Cristo mismo, como único camino al Padre. Ahora Cristo es nuestro mayor y supremo sacerdote. Nosotros podemos entrar ahora en el lugar santísimo por Él. Y por último, yo tengo aquí a Hebreos capítulo 10, de los versículos 19 y 22, y estoy basándome en la palabra, así en cada detalle de la palabra, porque hay que respaldar lo que uno dice con la palabra del Señor. Aquí no hay que agregar ninguna palabra humana. Aquí es lo que el Señor diga, es lo que el Señor ha establecido. Él todo lo dejó más que claro. Aquí lo tengo, Hebreos 10, disculpen. Lo dejó más que claro en su palabra. Dice, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yo creo que cada una de las citas que he plasmado en este video, cada una de las citas que he explicado, que he leído en este video, dan muestra, usted la puede buscar luego, pero dan muestra de que el sacrificio de Jesucristo rasgó el velo que nos dividía con Dios. Ya nosotros no necesitamos de alguien que intermedie por nosotros, de alguien que esté todo el tiempo dando sacrificios por nuestros pecados. Nosotros podemos venir al Padre, decirle el pecado que hemos cometido, la falta que tenemos, pero aún más las necesidades,
todo. Si hay una persona enferma, si hay una necesidad de trámite, si hay una necesidad de trabajo, de dinero, de cualquier cosa, Él está ahí. Por medio de Jesucristo nosotros podemos venir al Padre y decirle, esto es lo que me acontece. Tenemos libre acceso. Lo que quiero dejarle claro es que usted y yo no necesitamos de otro ser humano para nosotros venir al Padre y hablarle. No quiere decir que Dios no haya establecido apóstoles, profetas, maestros, líderes, pastores. Está bien, es la idea, el concepto de la iglesia y fue establecido así por el Señor. Si no, Él no hubiese tenido discípulos y que esos discípulos siguieran siendo maestros de otros. Es necesario que haya esa unidad, que haya esa organización para la iglesia. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros que Él es el sumo sacerdote, que Él es la piedra angular de todo ministerio. Nosotros podemos venir libremente al Padre, a clamarle a Él. Aprendamos a buscar al Señor. Cuando el hombre no esté, ¿qué vamos a hacer? Ahí se nos acabó el cristianismo. Ahí se nos acabó nuestra fe. Ahí nos vamos a volver locos. Ahí nos vamos a ir al mundo. ¿Por qué? Porque no está la persona que usted consecutivamente contaba con esa persona para que le ayudara a orar, para que le ayudara a clamar. No está mal. El Señor dice, cuando 2 o 3 están unidos en su nombre clamando por algo, ahí se mueve Él. No está mal que buscamos a personas para orar. Pero cuando usted necesite algo y no esté esa persona, usted sabe que tiene el libre acceso para hablar con su Padre. Y así como escucha a esa persona, también lo escucha a usted. Creo que en esencia muchas personas nos da temor de acercarnos al Padre porque sabemos el pecado que tenemos de alguna u otra manera y nos da temor, pero aún así Él dice, ven a mí, yo estoy esperando por ti. Él conoce de antemano cómo está tu condición, Él lo sabe, pero aún así Él te está aceptando con los brazos abiertos. Él no está juzgándote, Él está diciéndote, aquí estoy. Dime qué te pasa y Él te limpia. Y por medio de la sangre del Cordero Redentor, que ya lo hizo todo, estamos limpios, somos salvos. Aleluya. Por favor, recuerde, no es malo el acudir a los pastores, a los líderes, a los profetas, no está mal. Pero usted a quien tiene que perseguir con hambre, con sed, con ansias, es a Jesucristo. Ese ni te va a fallar. Ese es infinito, ese está disponible para ti las 24 horas del día, ese no muere porque los pastores, nosotros somos seres humanos que vamos a morir, no vamos a estar en esta tierra de por vida, pero Él está vivo, Él es eterno, Él es el gran yo soy, amén. Entonces tomemos conciencia de esto, sepamos que el velo está abierto para todos y vengamos con corazones sinceros a nuestro Padre. Vengamos abiertamente a comentarle y a tener una relación con Él. Amén. El Señor te bendiga abundantemente. Como siempre, vamos a vernos pronto para seguir compartiendo de la palabra de Dios, para seguir aprendiendo de las maravillas, de los milagros y de las enseñanzas que nuestro Padre quiere que aprendamos para que le conozcamos mucho más. Un beso. Nos vemos.